Familias en Red. Bienestar para nuestras familias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Lourdes Mireles y les doy la más cordial bienvenida a Familias en Red, que como cada jueves nos acompañan aquí a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. En esta ocasión trataremos un tema por demás importante, que es la sexualidad, cómo ejercerla y sobre todo cómo educarla desde la edad temprana para que no tengamos consecuencias dañinas a futuro. ¿Qué les parece si escuchamos esta cápsula? Adelante. La sexualidad forma parte de la personalidad de los seres humanos. Su desarrollo total se basa en la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión de las emociones, el placer, la ternura y el amor. Una educación sexual adecuada y efectiva es indispensable para poder hablar de sexualidad responsable. Una educación sexual eficiente consistiría en una enseñanza tendiente a la comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y psicológico de las relaciones humanas. El problema actual es que la información que se maneja en la infancia sobre el aspecto sexual se basa principalmente en la cuestión anatómica y existen muchos tabúes acerca del tema. Por lo tanto, es necesario sostener la educación sexual como una parte más del aprendizaje para la vida. Ahí tenemos un pequeño preámbulo sobre lo que es la sexualidad y el papel tan importante que juega en la vida y en el desarrollo del ser humano. Pues nacimos con ella y también va evolucionando como un proceso natural en el organismo. Quiero invitar a todos los que están en casa, a los que están trabajando, que puedan atender a este llamado para que participen y que puedan despejar esas dudas, porque es muy importante el tratar este tema, sobre todo desde la edad, desde lo que estamos hablando desde los niños, para que tengan esa concepción sana, saludable de la sexualidad, para que posteriormente no vengan problemas de salud y sobre todo consecuencias que van truncando el desarrollo natural. Para que profundicemos más en este tema, quiero dar la más cordial bienvenida a Marisela Sánchez. Ella es coordinadora del subcomité en Secretaría de Salud y Coesida. Marisela, buenos días, bienvenida. Buenos días Lulú, y gracias por la invitación. Si tú estás en una mesa de trabajo con diferentes instancias, cuéntanos un poquito de tu trabajo. Yo estoy en el Subconsejo de Prevención de Coesida y desde ahí coordinamos una iniciativa que es la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Esta mesa de trabajo se conforma en 2010 y tiene como objetivo darle seguimiento a un documento que se firma en nuestro país en 2008, que es la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, en donde fueron 31 países de América Latina y el Caribe quienes suscriben este documento en el marco de la Conferencia Internacional de SIDA que se realiza en la Ciudad de México en 2008, con la finalidad de fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva para la población adolescente y joven y también garantizar una educación integral de la sexualidad en los niveles de educación básica. Perfecto. Entonces, hay 31 países de América Latina promovidos desde México por la sociedad civil que firman este documento a través de los secretarios o ministros de salud y educación correspondientes a cada país. Y entonces, bueno, en 2010 nosotros conformamos esta mesa de trabajo en donde participan una serie de instituciones, en donde nuestras autoridades han suscrito un convenio, el secretario de Salud, el secretario de Educación, el rector de la Universidad de Guadalajara, la sociedad civil, participan más instancias, pero firmaron un convenio para en donde está el compromiso para darle seguimiento a este documento rector aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Y cumplir con las metas. Importante labor que obviamente vamos a estar despejando y vamos a estar abonando a esa misión, ¿verdad? Y también quiero agradecer y darle la bienvenida a José Manuel Regalado Quintero, que él es director de Protección de la Infancia del Sistema DIF Jalisco. Bienvenido. Pues gracias, Lulu, aquí estamos. Pues como ya escuchamos en la cápsula, la sexualidad humana es el proceso natural, es lo que, bueno, si me permiten adelantarme, es lo que nos define en este mundo, el rol que venimos a jugar. ¿Qué tan importante, Manuel, es concebir esto, esta parte esencial de la vida y de la naturaleza como un derecho de toda familia, de toda persona desde que nace, y cómo hacerlo valer en familia? Sí, fíjate que primero retomamos que el niño es un sujeto de derecho, o sea, tiene derechos, puede opinar,
tiene derecho a opinar, de ser escuchado, y esto es muy importante, es la primera parte de todo esto. Cuando nosotros reconocemos en nuestros hijos a una persona, Sí. una persona que tiene dudas, que tiene deseos, que tiene miedos y todo, hay que escucharlo, hay que saber de qué se trata, ¿no? Y él tiene el derecho de tener toda la información, la más precisa, la más profesional, a su medida, ¿no? Adecuada para él. Porque es su derecho. Cuando nosotros le coartamos eso, estamos coartándole el derecho. Para nosotros es importante que las personas reconozcan a los niños como sujetos de derecho. Y la sexualidad es un tema. Ellos tienen derecho a la información, a una buena información, como tú dices, adecuada a su edad, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo para que las instancias pertinentes como COSIDA o profesionales, los mismos maestros, estén capacitados y sean la fuente de la información. Hasta hace algunos años, cuando les preguntamos a los niños, adolescentes, que quién era la persona con la que más hablaban de tema de sexualidad, eran los maestros. Fuera, porque su mamá y su papá no, y sus amiguitos. Pero cuando sí preguntaban que querían saber algo de información, eran los maestros. Actualmente, y peligrosamente, o no sé cómo decirlo, el internet está rebasando al profesional en la educación. Así es, que era antes la fuente de información. Y fidedigna y confiable, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay que trabajar más, pero los maestros y los profesionales, también Secretaría de Educación tiene sus centros amigables. Ojalá que lo conocieran, los adolescentes puedan acercar a esos centros amigables cuando tienen dudas de prevención, del uso de anticonceptivos, incluso información simplemente, ¿no? Se pueden acercar, hay profesionales que no los van a cuestionar, más bien les van a informar. Nosotros hacemos esto, ¿por qué? Porque reconocemos a los niños y adolescentes como personas con derechos a informar. Perfecto. Derechos y responsabilidades también. También. Las responsabilidades, tú me comentabas algo, Marisela, que están trabajando en cómo que la educación sea integral desde la educación básica. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Cómo integral? Bueno, es que creo que debemos partir de lo que es la sexualidad, ¿no? La sexualidad como aspecto central en todo ser humano y presente desde incluso antes del nacimiento, ¿no? Muy bien. A lo largo de todas las etapas de la vida. En ese sentido, la visión que hay a veces de la sexualidad en nuestro contexto es que la sexualidad está limitada, por ejemplo, a lo coital, ¿no? A la genitalidad. La realidad es que no es cierto. La sexualidad tiene que ver con nuestra manera de sentir, con nuestra identidad, con quiénes somos, con cómo nos vivimos, cómo sentimos, cómo nos expresamos. O sea, realmente es un aspecto central de verdad de nuestra vida, ¿no? Influida por los aspectos sociales, culturales, además de lo biológico, pero además también todos estos procesos subjetivos de cómo nos vamos construyendo, entendiendo, viviendo, relacionándonos con nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la idea de la educación integral de la sexualidad, por ejemplo, contempla no solamente estos aspectos biológicos y reproductivos de la sexualidad, sino también la construcción de género, cómo se dan estas relaciones entre hombres y mujeres, estos estereotipos de género, qué se vale como cuál es nuestra construcción social en nuestro contexto, en nuestra época, acerca de estos valores de lo femenino, de lo masculino, ¿no? Y cómo se va dando la relación entre unos y otras. También contempla estas visiones acerca mismo de la sexualidad, ¿no? Hablaba del cuerpo, cómo me relaciono con mi cuerpo, con mis sensaciones, qué tanto se vale. Venimos de una cultura judio-cristiana en donde el placer ha sido algo prohibido, en donde las sensaciones no están permitidas, ¿no? Entonces hay que volver a resignificar y rescatar ese derecho al bienestar, a sentirnos cómodas y cómodos, a vivir y expresar nuestros afectos, nuestras sensaciones, nuestro erotismo, libres de culpas, de prejuicios, ¿no? Entonces es también el rescate de esta plenitud en la vida, ¿no? Tiene que ver también, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad con el acceso a todos estos servicios de salud integral, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de adolescentes, algo que se está conformando desde el sector salud son los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para esta población, en donde libres de todos estos tabúes se pueda dar la información, se puedan brindar servicios eficientes de calidad para asesorar a la población que ahí acude, ¿no? Perfecto. Y con el acceso a insumos de prevención,
¿no? El acceso, por ejemplo, a condones, a metodología anticonceptiva, a la orientación, a las pruebas de detección de VIH. Que son métodos, como tú dices, que obviamente se llegan en una instancia, llegan en la etapa crucial para que ellos ya tomen una decisión. Así es, y por eso esta cuestión, ¿no? Se hablaba, hace un momento hablaba Manuel, de que sean esta educación también de manera oportuna. Eso es importantísimo, ¿no? Y me parece que a veces con la educación integral de la sexualidad no estamos llegando a tiempo. Y creo que una estadística que nos evidencia este problema es, por ejemplo, la cantidad de embarazos adolescentes, ¿no? Uno acude a instancias como el Hospital Maternidad Esperanza López Mateos y puede haber niñitas de 12, 13, o sea, incluso algunas muy pequeñas, hasta todavía sin todo este desarrollo en la pubertad, ¿no? Apenas iniciándolo, embarazadas, ¿no? Claro, ¿qué te parece si este tema lo abordamos en el siguiente bloque? Porque es muy importante el irnos por pasos. Cómo decirle a un niño hasta dónde está bien lo que él entiende y lo que él conoce, y cómo ayudarlo como padres, como sociedad, a que puedan entender estos conceptos de la sexualidad. Llámenos al 3030-5307. Recuerda, estamos en Familias en Red, no le cambie. Vamos a una pausa que es muy breve. El tener tabús acerca de la sexualidad es una de las causas que propicia que los padres eviten hablar del tema con sus hijos y obtengan información de otras personas o por otros medios. Prevenirse con anticonceptivos y todo para no tener embarazos. Ahorita como hay muchas mujeres que hay embarazos no responsables, la verdad, y a veces hasta los andan abortando y pues eso no está bien. Pues es una cultura que no tenemos y nosotros los adultos debemos educar a los niños qué es sexualidad y qué responsabilidad. Jóvenes, niñas de 13 años están pariendo un hijo y no saben ni qué fue sexualidad, ni qué fue responsabilidad, ni el niño ni la niña, que son niños todavía. No es nada más como el hecho del acto sexual, el hecho de tener que utilizar anticonceptivos y prevenirte como de esas cosas, sino también el hecho como de estar como centrado en el saber quién eres, con quién quieres estar y hacerlo como de, pues sí, responsable. Bueno, la sexualidad responsable tiene que ver con que tú seas responsable de tu propia sexualidad y al mismo tiempo de la persona que a lo mejor está contigo, ¿no? De verdad, opiniones muy variadas y todas acertadas, sobre todo porque estamos generando esta cultura de que debemos retomar estos conceptos para saber qué es lo que queremos y cómo educar a las nuevas generaciones. No solamente se trata de resolver un problema emergentemente o utilizar un método de anticoncepción o un preservativo, no. Sobre todo engloba el cómo nos relacionamos en el entorno, quiénes somos, qué queremos y cómo nos correlacionamos con nuestros pares, nuestros semejantes. Quiero darle la bienvenida a la sala de Familias en Red a Alejandra Villarreal, que eres orientadora familiar de CAPAF, Escuela para Padres en Sistema DIF. Muchas bienvenida. Gracias. Ya te hemos tenido en otras ocasiones, pero en este que es tu tema, vamos a ahondar un poquito más en cómo educar a los niños, sobre todo en esta etapa, qué decirles, qué es lo correcto, cómo acercarles la información adecuada de la que ya hablábamos para no empezar a generar confusiones o incluso restricciones. ¿Te parece? Sí. Pues, ok, y entonces aquí también vamos a darle la bienvenida a Silvia Zuno. Tú vienes representando al Mesón de la Misericordia. Sí. Ok, tú haces una labor, bueno, a lo que tengo entendido, muy en contacto directo con los jóvenes y los adolescentes. En unos momentos más nos platicas con cómo las familias también. Y las familias, perfecto. ¿Cómo se suman estas acciones como por familias, organizadas por familias de la sociedad, que como somos todos, y que incluso a veces se fortalecen también del gobierno y de las instituciones? Sí, ¿te parece? Muy bien. Claro que sí. Pues entonces nos quedamos en el bloque anterior, que para hablar de sexualidad tenemos que ejercerla, bueno, una educación de manera integral, pero ¿cómo podemos hacerla, Alejandra, para que esa información se vaya gestando en el seno familiar de manera adecuada, o sea, entendible, y cómo transmitirla al pequeño que te pregunta por primera vez alguna cosa? A ver, ¿cómo sería esto? Lo que nosotros hacemos en nuestros cursos de escuela de padres es hacer énfasis en la capacitación de las mamás y los papás. ¿De qué manera? Muchas veces no se animan a decir las cosas como son porque no se sienten preparados para hacerlo.
Entonces, en nuestros programas hacemos una diferenciación por etapas, dependiendo del público que estemos atendiendo. Si estamos, por ejemplo, en un kinder, nos enfocamos nuestros temas a esa población, ¿no? A los niños que están en esas edades. Si estamos en la primaria, también nuestros programas son nuestros mismos temas, pero enfocados hacia esa población. Si estamos en una secundaria, pues también, ¿no? O sea, es diferente lo que es la infancia, la niñez y la adolescencia. Sí. Entonces, por etapas de ciclo vital de los niños, nos vamos a capacitar a los papás. Como en esa etapa, qué es lo que está pasando, como en tres partes, lo que es el desarrollo de la persona, que va como equiparado al desarrollo de la sexualidad y al de la autoestima. Muy bien, eso al es mismo tiempo. Porque hay, como tú dices, por etapas, los cambios fisiológicos o bueno, del organismo son distintos. Entonces, si desde un inicio la persona no está consciente de qué va a suceder con su cuerpo a lo largo de la vida, obviamente empieza a obtener información, como tú decías, Manuel, de internet o de los amiguitos. Entonces, son cuestiones que se tienen que tratar desde el tema en familiar, porque mira, hay una participación del público que me dice José Luis Estrada, y lo quiero comentar porque es importante, cómo las generaciones van evolucionando, los tiempos y las exigencias de la sociedad se han agilizado. Es muy lamentable que la sexualidad sea mal dirigida. Falta mucha educación, ya que las consecuencias no solo son los embarazos, sino también las enfermedades. Cuando una sociedad o cuando los niños están más despiertos o crees que tienen ese nuevo chip, como se dice, es porque están ejerciendo su derecho a la información. Manuel, ¿me equivoco? No. Pero estaba pensando en todas las... es que de pronto me fui, estaba pensando en los embarazos adolescentes, que decía, bueno, la Secretaría de Salud, toma adolescentes de los 19 para abajo, ¿verdad? 19 años. Así es, y manejaban de 25,000 más o menos, tenían la cifra, pero eso nada más hablamos de las mujeres. Y solo en Secretaría de Salud. Y solo en Secretaría. No, quiere decir que también hay niños, o sea, de esas hay un tanto más o menos igual de niños, ¿no? De entre 12 y 19... Desde los 10 incluso hay más o menos cifras, ¿no? De 10 hasta los 19 años, que claro, ya de 10 a 12 son como 500 las cifras, más o menos, y ya de ahí para arriba hay más. Pero de pronto me quedo pensando de todo lo que implica las cifras que no se ven. El embarazo adolescente, como usted decía, era un indicador, ¿no? Pero genera... todo es un indicador justamente de cómo está la situación, ¿no? De cuántos niños están ejerciendo su sexualidad sin la información, cuando se acercan a las adolescentes, los mitos que traen, no de pronto no saben a dónde ir, y eso para mí creo que es una indicación de que tenemos que hacer algo, tenemos que reconocer, insisto, qué bueno que hay estas instancias, ¿no? Como ustedes, que tenemos que formalizarlo a organismos de la sociedad civil, que podemos hacer, o bueno, que estamos haciendo, pero sí es importante que los papás también reconozcan el derecho de los niños, ¿no? Y sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo en esa parte que comentaba Alejandra, si yo empiezo a despejar las dudas y en el cómo decirles, desde que están en kinder, primaria, secundaria, obviamente se hace un gran equipo, porque los papás ya están informados, porque quizá ellos no recibieron esa educación o no recibieron esa información. Empieza desde casa. Entonces empieza esa como retroalimentación. Ok, mi niño me está exigiendo, yo no sé cómo decirlo, pues déjame capacito, déjame oriento para podérselo decir a su edad, una edad comprensible, sin hacerlo, sin provocarle más dudas, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos algunas preguntas que nos hace la sociedad en torno al tema, cuando saben que vamos a tratar las temáticas en Familias en Red, nos abordan en la calle? Adelante. Quiero saber a qué edad se le debe empezar a hablar a los niños sobre sexualidad. Me gustaría saber dónde puedo obtener mejor información sobre sexualidad. ¿A qué edad, Alejandra, es lo ideal para hablarles a los niños de este tema?
Empezamos desde la infancia, con las diferencias que hay entre los niños y las niñas. O sea, el cuerpo de los niños y de las niñas es diferente y nos toca cuidarlo de manera diferente. A las niñas les explicamos, por ejemplo, ¿no? Es que cuando vas al baño, haces pipí, te tienes que limpiar de adelante hacia atrás. A los niños también les decimos, cuando te estés bañando, tienes que limpiar tu pene de esta manera. O sea, ya desde entonces les estamos hablando de sexualidad. Cuando mi niño, mi niña me ve, mamá, ¿por qué estás embarazada? ¿No? O ¿por qué está el bebé allá adentro? O ¿por qué mi hermanito tiene pene y yo no tengo? O sea, desde entonces ya les estamos hablando de sexualidad. Y si yo no le contesto a mi hijo, ante esas preguntas que me está haciendo, sin darme cuenta estoy educando en sexualidad. O sea, lo que digo y lo que no digo, educa en sexualidad. Es información procesada por el niño y que de alguna manera, si se queda con la duda, él va a seguir. El mensaje es que esto no se pregunta. Exactamente, las restricciones. Lo más grave es que educamos con actitudes, ¿no? Ojalá y solo fuera nuestro discurso, pero esas actitudes de cuando llega y me pregunta, mamá, me duele aquí, ¿no? ¿Qué es esto? O que le ponemos, digo, simplemente, por ejemplo, con los niños pequeños, todos estos sobrenombres a los genitales, ¿no? O sea, el niño empieza a reconocer si están sus oídos, sus orejitas, su boca, sus manitas, y luego viene el silencio incómodo a la hora de llegar al área de genital, ¿no? Claro. Desde ahí estamos haciendo una educación y mandando el mensaje de eso no se habla, ese es un tema tabú, silencio, sucio, vergüenza, o sea, generando toda esa serie de actitudes. Educamos también en el momento en que no respetamos sus decisiones. Cuando queremos ponerle el suéter, por ejemplo, al niño, ¿no? Yo estoy sentada viendo la televisión, mamá, ¿no? Y el niño anda corriendo, jugando con la pelota y yo siento frío. Y quiero ponerle el suéter cuando el otro está sudando, ¿no? Y te pones el suéter porque soy tu mamá y no quiero que te enfermes. Entonces anulamos sus sensaciones y su derecho a decidir, a decir, yo no tengo frío, yo estoy bien, entonces lo que yo siento no vale, no es válido, ¿no? Entonces, en ese tipo de actitudes vamos educando como madres, como padres, como educadores, y es importante con esto que decías del derecho a la información, o sea, hay una sociedad, hay una cultura que va planteando desde los estereotipos de género, desde la valoración de lo masculino y lo femenino, o sea, todo eso es parte de la educación en la sexualidad. Claro. Entonces, la educación integral de la sexualidad que decíamos hace ratito tiene que ver con estos procesos de reflexión para poder ir construyendo actitudes más positivas en torno al cuerpo, a la sexualidad, a los roles de género, a las vivencias, a las experiencias subjetivas, a las sensaciones corporales, ¿no? Que me permitan efectivamente saber a dónde acudir por información, información confiable, fidedigna, ¿no? Y también poder tomar decisiones más responsables. Que en primera instancia podemos hablar que la educación, el sistema de educación básica en nuestro estado, en nuestro país, está de alguna manera adaptado para dar esa información, pero también los padres de familia tienen tarea. Claro, pero recuerdo una encuesta, una investigación que hizo Álvaro Esgayú en México, en casi todo el país, con madres y padres de familia, y bueno, más del 85% de los papás hablaban de la necesidad de que se diera educación integral de la sexualidad a sus hijos en las escuelas, ¿no? Y lo planteaban porque reconocían carecer de elementos para ellos hablar del tema, ¿no? Por eso la importancia de los programas de escuela de padres, tanto en DIF como en Secretaría de Educación. Pero también hablaban y reconocían que faltaba capacitación al personal docente, ¿no? Entonces también esto es algo que estamos trabajando, tanto capacitación para el personal docente como para el personal de salud para que pueda orientar adecuadamente. Pues esa es la tarea de la sociedad en general. Llámenos al 3030-5307, vamos a despejar sus dudas y sobre todo las consecuencias de una sexualidad irresponsable. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. En redes sociales, mediante la escuela y por amigos. Pues realmente mis papás no me hablaron mucho de ello, realmente fue en la escuela, fue en talleres que que implementaban en la misma escuela o pues sí, comentarios de amigos, cosas así. La obtuve por medio de mis papás, pero fue realmente muy poca. Donde la obtuve fue ya en redes sociales, en la escuela y a veces en los amigos.
Pues fue de amigo a amigo, porque antes ni los padres hablaban sobre eso, ni en las escuelas tampoco. A mis años, 58 años de edad, no había esa educación sexual como hay ahorita. Y aún así hay mucho embarazo en adolescentes. Tengo mis 2 hijas que así salieron, y ya con educación sexual. Ahí escuchamos la cruda realidad. A veces creemos que vamos bien en el camino, pero no. O sea, de verdad este sondeo se hace al azar y vamos escuchando esta constante de que los padres fueron la última opción. La educación por ahí, la escuela, pero sobre todo redes sociales y amigos son los que más predominan, Manuel. Era lo que se adecua mucho a la encuesta que se hizo en adolescentes. Voy a leer unos comentarios antes de ir a la siguiente cápsula. Manola Robledo Guzmán de la Colonia Experiencia en Zapopan dice: en mi juventud no se tocaban esos temas, ahora los jóvenes están mal informados, le creen más a los amigos y al internet. Lo acabamos de escuchar en el sondeo. María José Ruiz Santos de Talpita dice: tengo 17 años y sí es muy difícil que te informen sin que sientas pena. Como mujer te critican si vas a pedir información sexual, eso es lo que he vivido. De verdad, este sería un foco rojo. No dice a dónde acudió a solicitar la información. Se supone que en la Secretaría de Salud, si vas y te orientan a cualquier centro de salud, pides orientación, no te critican, no te preguntan, no te cuestionan más allá. Te dan... Centros amigables. ¿En los centros amigables? Servicios amigables de salud sexual y reproductiva. Que pregunte por ese servicio en el centro. Sí, no todos los centros de salud tienen. O sea, decía, estamos justamente como parte del trabajo en la mesa y de esta vinculación intersectorial, capacitando tanto a personal docente como a personal de salud en estos temas. Muy bien. O sea, hay que recordar que incluso para las formaciones profesionales, el tema de sexualidad apenas ha entrado recientemente en las currículas. Entonces, incluso el mismo personal profesionistas de estas dependencias, o sea, no siempre está capacitado, pero sí estamos trabajando en la capacitación de estos servicios desde la Secretaría de Salud Jalisco para que se puedan ir ampliando el número de servicios amigables en todo el estado. Perfecto. Ahorita solamente hay 55, otros más en... ¿Hay cobertura en zona metropolitana? Sí. Okay. Sí, entonces sería cuestión de marcar a salud reproductiva, ubicar donde hay servicios amigables de salud sexual, a donde se puede acudir por esta información. Muy bien, ahí tenemos ya la respuesta a esta chica. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? Bueno, es una introducción a lo que estamos desarrollando, sobre todo porque hay varias tareas pendientes ya, sobre todo en adolescentes. Adelante. Los padres son los primeros y principales educadores sexuales de sus hijos e hijas. El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés son sostenidos y acariciados, lo que es necesario y natural que ocurra. Es preciso reconocer al niño como ser sexuado para que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad en esta etapa es una de las puertas a través de la que el niño desarrolla su personalidad y sus relaciones en la afectividad. El tema de la sexualidad en la infancia debe ser tratado con naturalidad, honestidad, cariño. Para lograr esto es importante hablar abiertamente del tema desde edades tempranas, pensando en la capacidad del niño de entender lo que se está diciendo. No permita que otros niños informen al menor sobre la sexualidad. Es mejor ofrecerle como adultos una explicación coherente y correcta. Dé oportunidad a que el menor exprese sus inquietudes para así lograr que tengan información amorosa, respetuosa, adecuada al ambiente que lo rodea y a la edad en que se encuentra, y podrán enfrentarse a la sexualidad genital de manera responsable y adecuada. Es a lo que decíamos, y si ya traen las bases desde su infancia, cuando lleguen a la adolescencia, donde la etapa de la genitalidad es más, ¿cómo lo podemos llamar? Es más evidente, es más, bueno, tienen ese contacto más por el cambio hormonal que surge en ellos, en los seres humanos. Obviamente van a tener esa fortaleza, ya van a traer la información adecuada para afrontar esta etapa crucial. Cuéntanos, Silvia, en tu experiencia, en el Mesón de la Misericordia, ¿cómo llegan los chavos? ¿Qué te solicitan? ¿Cómo está la realidad adolescente en Jalisco, en los que tú has podido tener contacto? Mira, tengo contacto desde los que van a pedir una prueba de detección de VIH, para VIH,
desde ¿En qué edades la familia. más o menos están estas demandas? Mira, hay demandas desde menores de 18 años, niñas jóvenes, se les pide que vaya una persona mayor. Muchas veces estos jóvenes se enfrentan en esta necesidad y es muy difícil que los acompañe el papá y la mamá, dado que tienen que responsabilizar de para qué y por qué, y son cuestionados en su familia de qué es lo que está pasando. Eso hace que ellos mejor se callen. Y la inaccesibilidad a veces surge cuando ya hubo un contacto con riesgo, un comportamiento de riesgo, hasta después de que pasan los 18 años que él ya se presenta. Entonces, esa es una barrera. Y hay un lapso de tiempo muy vital, porque si ya tiene una infección o una enfermedad viral, obviamente el no acudir por pena o por no hacerse responsable, ya se complica su salud. Más que nada por esa necesidad de que hubo ese comportamiento, ya hay una conciencia, ya hay una situación también, porque nos vemos reflejados en noviazgos con violencia, en donde son forzadas las relaciones y en donde también hay mucho la fantasía de hacerlo por parte del grupo y que lo hacen por la fantasía de otros que no lo han hecho, pero que les cuentan muy bonito. Entonces, para no irse detrás de estar fuera del grupo, pues entonces se arriesgan. El adolescente es muy arriesgado y va a cometer estas conductas de riesgo para probarse a sí mismo, probar desde su sexualidad, ya sea su hombría o su feminismo, o empezarse a identificar, pero en estos caminos pues va a haber muchos riesgos. Exactamente. Si no hay conocimiento adecuado. En Cuecida, Marisela, ¿qué tan recurrente es que un adolescente, llámese hombre o mujer, recurra a estos servicios porque ya trae una enfermedad o una infección? Es frecuente, de hecho esto que decía Silvia es cierto, la normatividad vigente todavía planteaba que a un menor de edad, para hacer una prueba de detección, debe ir acompañado de un tutor. Actualmente ya estamos trabajando, finalmente se persigue ese beneficio mayor de la población, ¿no? Esto que tú decías, para una o un adolescente, tener una infección de transmisión sexual, sea VIH, sea papiloma, porque ha tenido prácticas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, o sea, al final de cuentas lo que importa es la atención. Entonces, estamos trabajando en todo el sustento jurídico de manera que se están aplicando ya desde el Cuecida las pruebas de detección a menores de edad, porque en realidad para ellos es muy difícil de pronto una niña que en su casa creen que no tiene una vida sexual activa, tiene 14 años, pero ya ha tenido varias parejas sexuales, todas desprotegidas, y entonces es así como que escucha hablar del tema o está presentando una sintomatología, pues tiene que haber algún lugar a donde acuda, ¿no? Que se sienta Por supuesto seguro. que no quiere decírselo a su familia, ¿no? Recuerdo un video que se hacía hace tiempo por parte de algunas instituciones en donde se preguntaba eran entrevistas a las mamás y a las hijas, y entonces eran mamás de adolescentes de secundaria o prepa y decían, no, pues mi hija me tiene mucha confianza, me cuenta todo, y la chica por su lado decía, no, yo nunca hablaría con mi mamá de temas de sexualidad, ¿no? Claro. Porque finalmente... Y eso, perdón que te interrumpa, eso es la realidad, y sobre todo en los grupos, cuéntame, que esos dos como tabúes, podemos decir, llamarlo, los padres van con esas inquietudes, manifiestan esta realidad de que sí hay comunicación o realmente está coartada esa comunicación. No, sí está coartada. De hecho, algo que nos gusta hacer como parte de las dinámicas en los grupos es hacer juego de roles. Es como entre padres e hijos, ¿no? Tú eres la mamá y tú eres la hija, ¿no? Entonces empiezan como, ¿qué le preguntarías? O partiendo desde la experiencia de la propia mamá o el papá, ¿no? A ti, cuando tú preguntaste esto, ¿qué te dijeron? No, yo no pregunté, no podía preguntar algo así. Bueno, entonces si tu hijo te pregunta, no me ha preguntado, ok, ahorita te va a preguntar. Y entonces hacemos, ¿no? Oye, mamá, ¿a qué edad empezaste a tener relaciones sexuales? Y la mamá de todos los Tendrá que contestar, no, y me voltean a ver, yo pues, contéstale, es tu hija, ¿no? Exacto. Y desde ahí, como hacer ese ejercicio de pasar esa vergüenza en ese momento, ¿no? Que es como una vergüenza en un lugar seguro, ya es como a la siguiente sesión o ya después ya las personas reportan que hay cambios, ¿no? Y hay una mentalidad más abierta en hablar diferente. del tema. Exactamente. Sí. Manuel, antes de irnos a corte, cuando llegan problemáticas, como ya hemos escuchado, a Dirección de Protección de la Infancia, ¿cuál es el recurrente, el constante del embarazo adolescente, de las niñas que se sienten así? ¿A dónde acudir? Sí, a lo mejor quisiera retomar un poquito y tratando de responder esa pregunta que me dices, pero esta cuestión de los niños o menores de edad que necesitan hacerse la prueba,
quiero que sepan que hay algo que se llama el interés superior del niño. O sea, ¿qué significa? Ninguna reglamentación local puede estar por encima de este principio que además somos parte. Claro. Entonces quiere decir, aquí está la salud, la vida del niño. No me voy a esperar 6 años, digo 3 años, no sé, hasta que cumpla los 18, porque ahí ya no podemos hacer los retrovirales, ya no sé qué va a pasar. Entonces sí es importante que se acerquen a instancias como el COESIDA, que son instancias profesionales del Mesón de la Misericordia. Sí, hay manera de ver esto, es importante y que lo sepan. Claro. Las mismas centros amigables, es importante que los vayan reconociendo, que sea parte de su red, que busquen dónde está, es importante. Esa es una cosa. Y ¿qué te parece si después del corte me dices el complemento? ¿Te parece? Ok. Vamos a una pequeña pausa. Estamos en Familias en Red. Llámenos. Ya estamos en la recta final. Vamos a despejar algunas dudas que nos han estado marcando. Regresamos en un momento. Cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. Pues sí se debería hablarle a los niños sobre este tema que es muy importante para todos, principalmente pues para que desde pequeños empiecen a crear una serie de herramientas de prevención, tanto para prevenir pues que riesgos de abuso sexual, en la cuestión de la salud, bueno, que conocemos que hay enfermedades, ¿no?, en transmisión sexual. Sí, ya que es un tema que en todo momento se utiliza y se trata, y para que ellos tomen sus propias decisiones. Son los comentarios de por qué sí se les debe hablar a los niños en educación sexual. Sobre todo lo que decías, Manuel, el sujeto de derecho, el preservar el interés superior del niño a la vida y al conocimiento. Sí, la nueva ley general ya lo va reconociendo, la que se aprobó en diciembre pasado, donde se está reconociendo que necesitamos estructuras y mecanismos de asegurar ese ejercicio del derecho, como es el caso también de como la violencia. Tenía que presentarse el niño con un adulto, con su tutor, para denunciar, pero a veces el papá o el tutor era el violentador. Entonces, ¿cómo? Y eso reconoce en la ley, entonces genera mecanismos donde el niño puede ir y puede tener un acompañamiento, una representación legal, que la nueva ley ya pone a la Procuraduría de Protección como el que va a acompañar a este niño. En Jalisco estamos en la armonización de la ley, este año va a salir, ya está en el Congreso trabajándose, pero se le está reconociendo al niño y se están generando mecanismos para asegurar que alguien, no tanto porque lo tengan que regular, sino porque alguien tiene que acompañarlo a este niño, a este adolescente, para estas dudas, ¿no? Ejercer su derecho. Ok, ¿qué les parece si escuchamos esta información y regresamos despejando las dudas del auditorio y sobre todo decirles qué hacer, a dónde acudir para sentirse mejor orientados como papás? Adelante. Como ya se mencionó, la sexualidad está presente durante toda la existencia humana y es en la adolescencia cuando se pasa por la etapa de la pubertad, necesario para llegar a la madurez sexual. Empiezan los cambios notorios en el cuerpo tanto de hombres y mujeres. En este periodo surgen sensaciones e impulso de tipo sexual que se encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan todas y todos los adolescentes. Hay que recordar que sexualidad no solo se refiere al acto sexual, pero en esta etapa es común iniciar con las fantasías eróticas y con la atracción por otras personas. La actividad sexual implica riesgos y trae consecuencias, por lo que entre más información clara y objetiva se haya recibido en la familia, se podrá ejercer una sexualidad más responsable. Pues ahí tienen. Mario Barrio Sánchez de la Colonia Blatos dice que es muy difícil como padre que te tengan confianza los hijos en estos temas, ya que creen que eres anticuado, que eran otros tiempos. Hay que fortalecer eso, ¿verdad, Ale? Es que siempre va a haber una brecha, siempre va a haber una diferencia entre los padres y los hijos. La cosa es cómo los papás pueden hacer para volver a acercarse. Y en sí, no desde la prohibición, no desde el miedo, no desde la culpa, sino desde la información y desde los propios valores familiares. Esta es una buena etapa para que el chico, la chica vuelva a conectarse con lo que para él es bueno y cómo quiere vivir su vida, cuál es su proyecto.
Y así, a la hora de hacer la comunicación, en lugar de decir, ¿no?, que el chico o la chica diga, eres anticuado, o no me sirve lo que me estás diciendo, es desde mi propia experiencia, ¿esto me sirve o no me sirve? Perfecto. ¿O qué puedo hacer? O sea, no es necesario dejarse llevar por los comentarios o por las redes sociales. O sea, desde mi propio pensamiento crítico, desde mi propio valor, ¿yo qué pienso? Y ya si estoy en sintonía o no con lo que dicen mis papás, es diferente, porque a veces nomás es para llevar la contra. Como parte también como parte del mismo desarrollo del adolescente. A los adolescentes les toca llevarnos la contra, es parte de nuestro ciclo vital en la familia. Perfecto. Y fíjate cómo el profesor José Luis Márquez dice que hablan de los contactos entre adolescentes, también puede haber embarazos. Los jóvenes creen que con simples encuentros no pasa nada y esto es un error, falta información. Esto pudiera ser un tabú, ¿verdad? Sí, y es esta parte que decía, ¿no? La educación integral de la sexualidad tiene que ir más allá, tiene que propiciar esa reflexión en torno a todas estas temáticas. Hablábamos hace ratito de lo que incluía, pero también la educación integral de la sexualidad tiene que ver con la participación, promover una ciudadanía sexual. O sea, cómo niñas, niños, adolescentes también se reconocen sujetos de derecho, como decía Manuel, ¿no? Y van haciendo uso de este ejercicio, ¿no? Haciendo ejercicio de esto. Van posicionándose y van dando sus opiniones, generando políticas públicas, hablando de sus propias necesidades y de lo que están viviendo, ¿no? Y la otra cuestión que también implica es el acceso a una vida libre de violencia, el respeto, por ejemplo, a estas diferentes formas de pensar, a las diferencias, el reconocimiento de la multiculturalidad, ¿no? De que no es lo mismo el contexto que se vive en una zona urbana, a comunidades rurales o ciudades medias, el reconocimiento también de que todas las personas somos diversas, ¿no? En nuestras características, nuestra forma de pensar, pero también por nuestras orientaciones sexuales o identidad, ¿no? Perfecto. Entonces, esto es lo que lleva. Aquí Estela Rocha Prado de Tonalá nos pregunta, para cerrar ya el tema, ¿dónde acudir para que se den pláticas de sexualidad? Es maestra de sexto de primaria y le gustaría que se impartieran muy informativas. Felicidades por el tema. ¿A dónde acudir? Bueno, como mamá, me imagino también como maestra, ¿nos puedes dar una ubicación, un teléfono? Sí, pueden solicitar, estamos en Sistema DIF Jalisco, Avenida Alcalde 1220, en la colonia Miraflores. Pueden comunicarse al teléfono 3030-3800 en la extensión 125. Eso es para que nosotros vayamos a trabajar con las madres y los padres de familia y los maestros. Y para trabajar con los adolescentes y los adultos, pues está la Dirección de Protección a la Infancia. ¿Algún teléfono para una asesoría o para incluso canalizarlo a los sistemas DIF municipales? Para orientar en cuanto tenga que ver niños al 3030-4780, terminación de 81 y 82. En el Mesón de la Misericordia, ¿a dónde se pueden comunicar? 3613-9717, 3613-1918. Atendemos a las familias y bueno, les damos desde información básica hasta medidas de protección, como el uso de preservativo masculino y femenino, que conlleva esa educación básica para las personas jóvenes y para todo tipo de personas que acuden con nosotros. Perfecto. Y profundizamos mucho en el autocuidado. Si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar al otro. Entonces, eso es donde trabajamos más. Tenemos un equipo multidisciplinario también. Perfecto. ¿Y en Cuesira? ¿A dónde En Cuesira estamos en el 3030-7800. Ahí pueden llamar y pedir información. Secretaría de Salud, 3030-5068. Muy bien. Directamente a Salud Reproductiva para pedir pláticas, información, aclarar dudas también. Perfecto. Ahí están toda la red de teléfonos y de instancias confiables en donde tanto padres e hijos pueden acceder a una información fidedigna, segura y sobre todo al alcance. Ahí no estamos hablando ni de tabús ni de cuestiones que uno cree, sino como lo que debe de ser y la orientación sobre lo que la ley marca y a lo que somos acreedores de derechos. No sé si haya el tiempo como para plantear una cuestión que es fundamental y es los casos de violencia sexual que cada vez son más frecuentes. Desde hace tiempo la Secretaría de Salud ya formó un centro especializado de atención a la violencia sexual en donde directamente desde la Fiscalía quien hace su denuncia se deriva
para su atención. Esta atención es importante que sea de manera inmediata, ¿no? Porque finalmente si es un adolescente en una cuestión de reproductividad, sí, claro, pues hay que atender y dar inmediatamente en las primeras horas la anticoncepción de emergencia, pero también en esas primeras 72 horas hay que dar antirretrovirales, ¿no? Hay que dar medicamentos, no sabemos si el agresor vive o no con VIH, entonces es importante dar una atención integral, apoyo, asesoría psicológica, y entonces en este momento la Secretaría de Salud cuenta en el Hospital General de Occidente con este centro. Perfecto. No necesitan forzosamente hacer la denuncia en fiscalía para recibir esta atención, ¿no? A veces cuando se ha vivido una agresión de este tipo, y lo menciono porque la mayor cantidad de personas agredidas son adolescentes, entonces no saben a dónde acudir, entonces pueden acudir ahí por orientación, información, asesoría, apoyo. Claro, ahí están las instancias de salud y sobre todo el trabajo coordinado para que un hecho como este no llegue a mayores y ponga en riesgo la vida de la persona. Quiero agradecerle su presencia, como siempre, el tiempo se va volando, pero es para mí un honor que nos hayan acompañado en este tema y quizá más adelante podamos retomarlo. ¿Les parece? Pues muchísimas gracias. Esto fue Familias en Red y usted y yo tenemos la cita la próxima semana a partir de las 9. Yo los dejo con el balance de señas. Hasta la próxima. La sexualidad forma parte de la personalidad de los seres humanos. Esta se va formando desde el inicio de la vida. Una educación sexual adecuada y efectiva es indispensable para poder hablar de sexualidad responsable. La Organización Mundial de la Salud reconoce que una educación sexual no fomenta la precocidad de las relaciones ni la promiscuidad, sino que potencia la reflexión y el análisis sobre el tema. La educación sexual eficiente es una enseñanza con tendencia a involucrar la comprensión de todos los aspectos como el físico, mental, emocional y psicológico. El Sistema DIF Jalisco, a través de la Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia, ECAPAF, aborda diferentes temáticas encaminadas a proporcionar herramientas a los padres para facilitar su función de formadores. Los temas están relacionados con la sexualidad humana con el objetivo de lograr una mejor comprensión de la sexualidad y abrir canales de comunicación entre padres e hijos a fin de prevenir riesgos. Además, de manera complementaria, a través de la Dirección de Protección a la Infancia, se establece una coordinación con los sistemas DIF municipales para llevar a grupos adolescentes pláticas de concientización y prevención de riesgos relacionados a una sexualidad ejercida de manera irresponsable. Para mayores informes sobre las temáticas impartidas en Escuela de Padres, comunicarse al 3030-3800, extensión 125. Familias en Red. Bienestar para nuestras familias.